Bueno, nuestro tema ya superado ya el primer parcial, prácticamente el rollo rindió bien, ¿verdad? Prácticamente. Y bueno, entonces dimos cemento, adiciones, aditivos y el agua para morteros y hormigones. Y ahora tenemos los agregados. El agregado dijimos que si teníamos la pasta, que era cemento y agua, y le agregábamos la arena, teníamos el mortero. Y si a eso le agregábamos triturado o canto rodado, que son los agregados gruesos, tenemos el hormigón. Y bueno, en este caso vamos a hablar de los agregados tanto finos como gruesos. Los finos, la mayor parte son arenas naturales, ¿verdad? Son lo mejor que hay hasta ahora, ¿verdad? Las arenas naturales, más algunos agregados triturados muy finos para mezclar, para tener una buena distribución granulométrica de los agregados. Vamos a ver eso qué significa. Y bueno, entonces empezamos con los agregados. Bueno, no solo en hormigón armado, sino en cimientos, de construcciones, ¿verdad? En muchos lugares como revestimiento de forma a decorar el ambiente. En otros lados abunda la piedra, entonces en vez de ladrillo usan piedras para sus muros, para sus paredes. Y bueno, después tenemos las gravillas, que son piedras chiquititas, ¿verdad? Que vienen ya en la naturaleza, ya no hace falta triturar. Entonces, normalmente se conducen por los cauces de río o a veces en los valles, cerca de los cerros, ¿verdad? En zonas bajas se acumulan. Y mientras se acumulan, mientras se van rodando, van cayendo, se van agrandando, se van cimentando, se van adhiriendo uno con otro y eso forma lo que es el canto rodado. La importancia del agregado pétreo radica que el 80% del volumen del hormigón es agregado pétreo. Tal es así que si el cemento es importante en menos del 80%, ¿verdad? Y este es en el 80%, es importante, es un constituyente muy importante del hormigón. No todas las piedras son buenas para el hormigón de acuerdo a la resistencia que queramos lograr en cada tipo de obra. Puede ser un pavimento, puede ser una planta baja, una planta alta, puede ser un cimiento, puede ser un pilar, puede ser una losa, una viga, una pared de un subsuelo o que contiene tierra. Puede ser también de hormigón armado, estamos hablando. Alguna represa, puede ser un edificio, puede ser un puente y puede ser simplemente el cordón de la vereda, eh, algunas cañerías de ductos que conducen aguas servidas y aguas de lluvia o de arroyo, río, etcétera, que van por abajo de la obra principal. Bueno, entonces 80% es un material de relleno, pero aparte de relleno es la estabilidad volumétrica. ¿Qué significa la estabilidad volumétrica? Significa que el volumen es estable. O sea, en un volumen determinado le aplico una carga y no se me deforma mucho, mantiene su volumen, mantiene su masa sin deformarse mucho. Por lo tanto, es más estable que la pasta de cemento. La pasta de cemento ustedes comprimen y se baja deformando y puede romperse muchas veces más rápido que la piedra. Por eso que la piedra también hay que hacer análisis, estudios para poder usar en el hormigón. Vamos a ver eso enseguida. Entonces, un material más que de relleno y es económico, más barato que la pasta de cemento. Estamos colocando cimientos, muros de contención. Tenemos acá con gaviones. Los gaviones son esas mallas de acero inoxidable donde se cargan las piedras ahí cerca del río.
Y ahí eso entonces hace que, como no se pone cemento ahí, el agua pasa entre las rocas. Entonces llega al cauce inferior del agua, el agua, sin que se derrumbe o se erosione la tierra. Acá tenemos algunas calles empedradas, por ejemplo, en España, estas calles acá a la derecha, ¿verdad? De arriba, un empedrado bastante estético, ¿verdad? Y ahí a la izquierda estamos viendo un empedrado en una ciudad de nuestro país. Vieron que los colores de las piedras no son siempre blanco, negro, a veces son rojos, a veces son combinación, naranja. Bueno, entonces el que más se usa hoy en nuestro país para empedrado, por ejemplo, es la arena, los agregados que son areniscas. Las areniscas tienen poca estabilidad volumétrica y poca resistencia, pero cuando agarra una masa grande de piedra, entonces cumple con los requisitos que se necesita para ese fin. Antes se hacía pavimento de esas piedras basálticas negras, pero ya no, casi no hay eso, y la arenisca es lo que es más barato, entonces se hace como empedrado. Y no se encontró demasiado defecto en los empedrados que se hacen con esa piedra. Después tenemos las piedras, la caliza, ¿se acuerdan de lo que se fabrica el cemento? Se puede obtener mármol y granito a partir de esas piedras calizas. El mármol y el granito es mucho más caro que el hormigón, entonces ustedes hacen una plancha, cuesta mucho más hacer porque hay que pulir, hay que cortar bien, pulir bien las secciones, y es mucho más caro que el hormigón. Entonces, muchas veces se usa esto de las canteras de caliza y se usan los mármoles. El problema radica en que el hormigón que se hace con una piedra que puede ser mármol, ¿verdad? Entonces, y el costo que implica el mármol, por ejemplo, es un asunto a considerar. Claro, no todo el mundo puede darse el lujo de tener mármol en como azulejo de baño, o en su cocina, o en su sala, o en su pared exterior. Tenemos en un baño público, acá tenemos una mesa de mármol. Tenemos otras piedras ornamentales, por ejemplo, donde en nuestro país, cerca de Asunción, hay mucho la arenisca, ¿verdad? Que está en el medio acá, que está donde dice ornamentales. También está otra, que está a la derecha. Ahí abajo en el medio también tenemos una arenisca. Y esto sí, a veces se cortan mejor y sale más prolijo, más estético, vamos a decir, la pared. Acá tenemos piedras de varios colores, algunas de ellas ya son artificiales, ¿verdad? Piedras que se hacen con cemento o con algún adhesivo. Sacamos en las paredes, por ejemplo, la piedra, no solo como revestimiento, sino en vez de ladrillo. Bueno, entonces hay que elegir correctamente haciendo los análisis. ¿Qué tiene que tener? Resistencia, dureza, o sea que al rayar, al pasarle un cortahierro o algo así, no se raspe demasiado. Poco desgaste, que al pasar con un vehículo, con una rueda de vehículo, no se desgaste. Durabilidad, que los agentes atmosféricos que van a actuar sean aguas sucias, aguas contaminadas, aguas orgánicas, aguas ácidas, aguas salinas, aguas cloacales, etcétera. Entonces tiene que tener durabilidad todo eso, efluentes industriales, etcétera. Bueno,
Entonces, estas son las propiedades que van a afectar el comportamiento estructural del hormigón. O sea, no es solamente resistencia, también dureza, desgaste y durabilidad. Son importantes. No debe producir reacciones perjudiciales con el cemento. O sea, tiene que ser inerte. Inerte significa que no reacciona con los elementos que se le adiciona en el hormigón, o sea, al cemento. El cemento con la piedra no tiene que reaccionar. Lo ideal es que no reaccione, o sea, que sea inerte. Eso significa inerte. Entonces hay que ver también que, ¿por qué? Porque si reacciona, se calienta más el hormigón y eso ya es un perjuicio, especialmente si estamos haciendo un volumen grande de hormigón. Y si reacciona químicamente, pues puede tener el fraguado y el endurecimiento del hormigón. Y si es de poca densidad, no va a tener suficiente resistencia, no va a ser tan impermeable el hormigón. A veces queremos un hormigón impermeable, una piscina, un tanque de agua, por ejemplo. Bueno, entonces, ¿qué no debe haber en el hormigón? Polvo, terrones de arcilla. ¿Qué son los terrones de arcilla? Son partículas de arcilla que yo con la mano puedo hacer un rodillo así y se queda así como una plastilina, poco menos que plastilina, ¿verdad? Pero queda así enrollado o queda así en una forma de una esferita grande. Esos son terrones de arcilla que se acumulan, se mojan con el agua y se van formando algunos pedacitos de eso. Entonces serían, y partículas livianas serían limos, arcillas. Las arcillas son livianas. Y también desde el punto de vista químico, también retardan el fraguado y el endurecimiento. O sea, si tiene materia orgánica, o sea, eso no debe tener materia orgánica. Sales solubles que pueden ser los sulfatos y la otra sal, los cloruros, y tampoco materia carbonosa. Y el azúcar también dificulta el fraguado, o sea, los azúcares naturales o artificiales que puedan haber. A veces se usa agua de un arroyo, por ejemplo. O sea, se saca una piedra en una zona baja donde se acumularon, por ejemplo, restos de materia orgánica o desechos industriales, por ejemplo. Entonces hay que analizar todo eso, ¿no? Cuando uno le llega la piedra en el laboratorio, ¿no? Tiene que preguntar, tiene que declarar al cliente de dónde vino la piedra, a qué metro de profundidad se encontró, qué desea hacer con ella y todas esas cosas. Es siempre bueno preguntar cuando van a usar una piedra. Si reciben eso para hacer un análisis, si van a hacer algunas obras. Bueno, ¿cómo van a clasificar los agregados? Por su origen o su génesis. Por su génesis pueden ser metamórficas, ígneas o sedimentarias. Las ígneas son aquellas que en el interior de la Tierra o en el exterior de la Tierra fueron en un tiempo lavas volcánicas, magmas, que se fueron enfriando o dentro de la Tierra o fuera de la Tierra. Dentro de la Tierra la presión es mayor, el enfriamiento más lento, entonces se llaman intrusivas, y las extrusivas son las que se enfrían afuera del volcán, de lo que era un volcán. Entonces con eso son las rocas ígneas, el origen de las rocas ígneas. Las rocas basálticas son ígneas. La roca basáltica hay cerca de Asunción, hay varias canteras que tienen tipo canteras basálticas, ya sea en Villa Ayes o había uno en, ¿cómo se llama esto? Hay una en Itá, y hay una parecida al basalto, tiene otro nombre, ¿verdad? Porque tiene otros componentes en Pacaraí. Entonces tenemos, estas son las rocas ígneas, diorita y granito. Las rocas sedimentarias, ¿cómo se forman estas rocas? Estas rocas se forman cuando hablamos de que se sedimentan, o sea, se van sedimentando, son
partículas que van desprendiéndose de las rocas altas, de los cerros, la montaña, y se van partiendo en partículas que a medida que circulan por la tierra, por el suelo o por el agua, se van uniendo. Si se van uniendo en el agua, se van formando cantos rodados. Pero ese mismo canto rodado, como vemos acá a la derecha abajo, inferior, la derecha inferior, ese canto rodado que está ahí incrustado, está rodeado de un conglomerado. Eso se forma en los valles, donde se acumulan los sedimentos. Ese conglomerado, así mismo como está, no es tan bueno para hormigón. No digo que no se use y que no se pueda usar en determinados casos, eso no estoy diciendo, pero para hormigones resistentes, y vamos a ser exigentes con nuestro hormigón, entonces vamos a desechar probablemente el conglomerado. Las areniscas, hay areniscas que tienen una buena, vamos a ver enseguida la abrasión, el equipo de abrasión Los Ángeles, que mide el desgaste de la piedra. La mejor medida mecánica de una piedra es el desgaste. Y el desgaste con el aparato Los Ángeles, se hizo un estudio en Estados Unidos, se hizo 7 ensayos, densidad, abrasión Los Ángeles, abrasión Rockwell, dureza superficial, impacto, se hicieron varios, densidad de peso unitario, y para ver cuál es el parámetro que mejor califica a un agregado pétreo. Y bueno, entonces se vio que la que mejor califica es la abrasión Los Ángeles para su uso en hormigón y en construcción. Las calizas, por ejemplo, son la misma materia prima que encuentran para el cemento, la caliza, también se puede usar como agregado. Es más, se usó en la pavimentación de hormigón de la ruta Vallemí Concepción. Aparte. Rocas metamórficas. Bueno, el canto rodado no vimos acá, entre la sedimentaria, pero el canto rodado es una sedimentaria, vamos a ver más adelante. El canto rodado se usó para el puente de Concepción Chaco. Ahí se usó el canto rodado porque en Concepción abunda el canto rodado y era un costo triturar, mucho más caro ahí la triturada que el canto rodado. Vamos a ver que también sus propiedades de cada uno de ellos. Y las rocas metamórficas fueron en algún tiempo ígneas, en algún tiempo fueron sedimentarias y se transformaron en ígneas o en metamórficas o en sedimentarias, ¿verdad? Porque es un ciclo de las rocas. Un ciclo, por ejemplo, el volcán erupta, hace la erupción, se enfría, es metamórfica. Después eso es formar una roca y con las lluvias, el intemperismo, se dice, la lluvia, los vientos, las temperaturas de la superficie, se va eso rompiendo otra vez y se van así juntando a medida que se van pegando nuevamente con otros minerales a veces y forman nuevas sedimentos, nuevas rocas sedimentarias. Esas rocas sedimentarias se van acumulando y cuando un día hay una erupción que empieza abajo de la tierra, agarra todo otra vez y erupta hacia afuera. Entonces tenemos el ciclo de las rocas. Está representado por este dibujo. Bueno, las rocas sedimentarias se transportan, se van transportando los pedacitos que van formando después y son producto de erosión de rocas que existían antes, ¿verdad?
y son por agentes atmosféricos. Y ahí tenemos las gravas, las arenas, los limos y las arcillas. La arena es una partícula más o menos de 0,06 milímetros, 0,06 milímetros, y la arcilla es 0,002 milímetros, y entre esos dos está el limo. O sea, la arena es mucho más gruesa que la arcilla y el limo es más fino que la arena, pero más grueso que la arcilla. La arcilla es plástica, se forman esas bolitas así al frotar con el agua, ¿verdad? Los limos y la arena no, o sea, los limos son esas arenas grises que encuentra a veces en un arroyo, que a veces habrán bañado usted alguna vez en algún arroyo. Y ahí es un banco ahí de gris, ¿verdad? Ahí son limos. Y después están las arenas que son más grandes, que son más ideales para, o sea, que son las buenas para los otros ya son muy finos para el hormigón. Hablamos de las rocas metamórficas. Y los minerales dependen de que haya en el lugar, en el momento, ¿verdad? Minerales, los minerales se definen por las combinaciones de elementos químicos que tienen, van dándole a los minerales el nombre. Entonces, ¿qué podemos caracterizar? ¿Qué propiedades podemos ver en los agregados? La textura, si es suave, si es áspero. La estructura de la roca, cómo está formada, se puede ver con un microscopio. La cantidad de minerales que tiene puede ser diferente. Yo tengo un mineral, por ejemplo, óxido de calcio con óxido de hierro, con óxido de aluminio, y esos forman triturada, ¿verdad? Por ejemplo. Y bueno, esta es una tabla. Yo no le doy mucha importancia a esta tabla, salvo como alguna referencia lejana, ¿verdad? Del granito, por ejemplo, que dice que tiene una buena resistencia, durable, buena, estabilidad química buena, características superficiales buenas, presencia de impurezas indeseables puede tener y forma triturada buena. Bueno, entonces ahí van calificando eso. Por ejemplo, las metamórficas en ese sentido, por ejemplo, casi todos son buena, mala es el esquisto del gneiss. Y después ya todos son malos los metamórficos. Los sedimentarios pueden ser buenos también, por ejemplo, el canto rodado. Acá no está el canto rodado, pero yo les voy a mostrar lo que es el canto rodado, que es, hay una piedrita por ahí, creo que le voy a mostrar. Y bueno, el conglomerado que vimos hace rato. Y bueno, algunos del conglomerado dijimos regular a malo. Y la arcilla es mala, normalmente. Después, cuando hablamos de agregados naturales recién, la otra rama es los agregados artificiales según su origen. Si es artificial, son arenas o piedras de trituración. Arena si es sexta es finita así, un poco más gruesa que la arena. Agregado fino. Después ya se llama agregado grueso, cuarta, quinta, tercera. Tercera es más grande, más o menos 32 milímetros de diámetro o de tamaño máximo. La cuarta 25 milímetros y la quinta 19 o 12,7. Quinta liviana, quinta fina 12,7 y quinta gruesa 19 milímetros. La piedra bruta que usan para los empedrados, para los cimientos, su tamaño máximo es siempre mayor que 15 centímetros, 150 milímetros. La forma del agregado. Esta es la otra forma de clasificar. Recién por el origen, ahora por la forma y la textura. Por la forma puede ser redondeada o puede ser angular, poliédrica, irregular. O sea, si es redondeada es un canto rodado.
Eso es natural. Pero el triturado, entonces, es el artificial que da lugar a hormigones menos trabajables. Los cantos rodados son bien lisos. Al ser bien lisos, rozan fácilmente y se desplazan fácilmente. En cambio, el triturado tiende a trabar y no se puede colocar tan bien como el canto rodado. Pero a diferencia del canto rodado, la resistencia es mayor con los triturados. Hay formas de trituración o formas de cantos rodados o piedras que son elongadas. ¿Qué significa? En un sentido son muy largas y los otros sentidos son más chicos. Entonces es elongada. Y la fosa o plana tiene una superficie muy finita. Tal es así que estas dos se pueden romper así a veces con la mano. Entonces no importa qué densidad tiene su piedra, como es tan fina, y si usted coloca ese hormigón y tiene un gran porcentaje de eso, su hormigón va a ser de poca resistencia. No resiste la flexión ni un poco, la compresión resiste menos, el corte resiste menos. Entonces, para carretera, para casi ningún uso es bueno esto. Algunos 3% máximo de partículas elongadas y lajosas o planas. Acá está el canto rodado. Esto habrán encontrado en algún arroyo, algún río, alguna vez. Otros son más porosos, se desgastaron más. Otros son lisos. Uno vieron la veredita, canto rodado. Acá están las trituradas, los tamaños, cuarta, quinta. Acá vemos un depósito de piedra triturada. Esto es ya en una cantera, ¿verdad? Por el volumen que maneja una cantera día a día. Según su textura, ustedes pueden palpar con su mano la piedra y puede ser lisa, pero puede ser áspera. Entonces, la textura, si es áspera, yo puedo pensar que por los poros la pasta de cemento se estaría adhiriendo mejor. Ahora, si es muy lisa, le va a costar más adherirse a la pasta. Algunas son de uso decorativo para jardín, por ejemplo, de poca densidad, mucha absorción, muchos poros tienen. Algunos se usan como elementos decorativos, veredas, jardines, estacionamiento, a veces se usa también. Y bueno, entonces tenemos los agregados finos por tamaño. Clasificamos ya por origen, naturales y artificiales, por su textura, liso y áspero, por su forma, redondeado y angulares o poliédricos, y por su tamaño finos o gruesos. Ahora, los finos pueden ser finos, medianos o gruesos. O sea, el agregado fino tiene otra vez 3 clasificaciones. Son normalmente naturales, no siempre. Y son arenas finas las que tienen el módulo de finura. Vamos a ver cómo se calcula el módulo de finura cuando hagamos granulometría. Granulometría es la distribución por tamaño de los agregados. ¿Cuánto tiene de tal tamaño de milímetros, de este tamaño de milímetros, 0,6, tanto, 0,3 tanto, 0,75 cuánto, etcétera? Entonces, eso es lo que vamos a ir haciendo, van a hacer en el laboratorio y van a hacer también conmigo la próxima clase seguramente. Arenas medianas, por ejemplo, el módulo de finura MF va de 2 a 2,4 y son aptas para hormigón. Nosotros, si queremos hacer un buen hormigón,
En nuestro país, ¿verdad? Usamos de 2 a 2,4. ¿Qué significa eso? Si mi arena me da 1,6 y yo tengo una sexta que es 3,2, yo puedo combinar eso para que me dé entre 2 y 2,4. Tampoco puedo poner demasiada sexta porque va a ser muy áspera mi mezcla. Voy a necesitar más agua para que sea más trabajable. Entonces, lo que se hace es combinar hasta un porcentaje, no tanta piedra sexta. Y la arena gruesa, por ejemplo, se usa en otros países donde hay mucho canto rodado. El canto rodado es la arena más gruesa. El canto rodado es el mismo óxido de silicio que la arena lavada, pero en tamaño más grande. Y eso es un agregado grueso. Pero si nosotros tenemos entre ese grueso y el fino de la arena, tenemos las arenas gruesas. Entonces, esas son muy aptas para hormigón si van a hacer un volumen grande de hormigón. ¿Por qué? Porque voy a tener grueso, más fino, hasta lo finito. Entonces voy a tener una buena combinación para mezclar bien mi hormigón. Va a ser más compacto, más homogéneo, que es lo que se busca en el hormigón. Y no va a ser muy variable lo que tenemos, no vamos a poder garantizar su calidad. Bueno, entonces el módulo de finura vamos a calcular después, verá, la próxima semana, y por sí solo intenta calificar la granulometría del agregado con el módulo de finura, MF. Acá vemos arenas del río Paraguay, ¿verdad? La zona de Puerto Botánico, y esto está en una obra. Bueno, ya vimos los finos, ahora vemos los agregados gruesos. Este es por tamaño. Por tamaño tenemos los agregados finos y los gruesos. Todo lo que pasa al tamiz 4,8, o sea, lo que es más fino. Pero nosotros cuando tamizamos se llama proceso de clasificar por tamaño. Se ponen varias bandejas que tienen así mallas cuadradas o redondas de lado determinado. Ese lado es la abertura. Por ejemplo, 9,6, 4,8, 2,4, así, milímetros de lado. Entonces, si yo tengo los más gruesos arriba y los más finos abajo, arriba van quedando los más gruesos y abajo van pasando los más finos. Cuando pasa el tamiz 4,8 milímetros de lado, todo eso que pasó es agregado fino. Todo lo que quedó arriba es agregado grueso. Esa es en que se diferencia el tamaño agregado fino y grueso, por la bandeja 4,8 milímetros, por la tamiz 4,8. Bueno, tamaño máximo. ¿Cómo definir? Tamaño máximo es cuando yo hago mi granulometría y veo que lo que está arriba, porque va cayendo así, los más gruesos quedan arriba y arriba queda una franja que es menor o igual al 5%, o sea, pasó el 95% o más acá abajo. Y 5% quedó arriba, o sea, no importa cuánta bandeja hubo, pero hay 95% acá y encima de ese hay 4,8%. Entonces ese, o 4,9 o hasta 5 máximo, si hay 5% ahí de ese agregado, esa abertura donde quedó ese agregado, ese es su tamaño máximo. O sea, si quedó en la bandeja 9,6 es su tamaño máximo. No importa cuánto pasó. Eso es, o sea, importa si pasó 94% y quedó 6, entonces tengo que saltar la bandeja otra. Y si ahí quedó un 1%, entonces 99 pasó y ese 1% más, así que ese es su diámetro máximo. Porque abajo ya no hay 5, sino hay 6%. Eso vamos a ver enseguida, en un ejercicio. Bueno, módulo de finura, ¿cómo se halla? Yo no lo defino nunca antes, defino en el momento que se hace el análisis. Ahora no vamos a definir porque es como decirle, bueno, dosifiquen un hormigón y no dimos cómo dosificar, ¿verdad? Tamaños comerciales de las piedras. ¿Vieron? Nuestro país no es tan abundante en la cantidad de colores, ¿verdad? En otros países hay azul, violeta,
las piedras, ¿verdad? En nuestro país hay blanco, hay naranja, rojo, negro, rosado, marrón. Bueno, todo empieza con una voladura, o sea, se perfora y se explota con unos geles explosivos. Esto hay que estar a 500 metros de distancia en sentido opuesto a donde se va a caer la piedra, porque todo cae hacia abajo, ¿verdad? Se explota un cerro normalmente, a veces bajo tierra, y entonces uno tiene que ponerse al otro lado para protegerse del otro lado de donde se va a venir la avalancha o va a volar las partículas. Luego se cargan unos camiones que son unos dumpers que aguantan 50 toneladas y vieron esas palas cargadoras y retroexcavadoras, son gigantescas y eso se van cargando en esto y van llevando hasta la trituradora, ¿verdad? En el caso de la piedra bruta, entonces llega para el cimiento de la vivienda. Acá están las plantas trituradoras, hay trituración primaria, secundaria, ternaria, cuantas trituraciones quieran pueden hacer, porque ustedes van a encontrar que no existe cuarta, quinta, tercera, sexta, exactamente así como uno piensa que va a salir. A veces compra una tercera y compra una cuarta especial, pues. Entonces, ¿qué significa? Cuarta especial significa que tiene algo de cuarta y algo de quinta. Tercera especial significa que no es tan tercera, es entre tercera y cuarta. Hay otros que le llaman cuarta fina, que ya es casi una quinta, o cuarta gruesa, que ya es casi una tercera. Entonces, hay diferentes formas de llamar a eso, pero hasta al hacer la granulometría, el análisis, no sabemos exactamente su diámetro máximo ni su módulo de finura. Entonces, se pueden hacer, como vimos, tercera, cuarta, quinta, sexta. Solamente estamos hablando de 4 tamaños, pero hay gruesa y fino, gruesa y fino, gruesa y fino, gruesa y fino. Y ya estamos hablando de 8 tamaños diferentes, o sea, 8 trituraciones, pues. Se va clasificando por unos tamices también. Aranda le dicen. Bueno, entonces acá están los tamaños de la tercera, de 32 a 38 milímetros, la cuarta 25,4, la quinta puede ser 19 o 12,7, es su tamaño máximo. Y el agregado fino es la sexta, donde puede tener algo de 9,6 milímetros. Y normalmente fino si su diámetro máximo es 4,8. Pero la sexta vez viene 9,6. Los tamices, por ejemplo, entonces el tamaño de ese cuadradito que ven ahí dentro de la esfera, dentro de la circunferencia, esas son las mallas, son los lados de eso que son la abertura en milímetros. Acá está un resumen de lo que estuvimos viendo, de los agregados pétreos naturales y artificiales, canto rodado, triturada, forma redondeada, poliédrica, angular, textura lisa, rugosa, origen sedimentario, los naturales, ¿verdad? Y los ígneos metamórficos y sedimentarios pueden ser todos ellos artificiales. Esto se usa en el hormigón. Y tenemos un hormigón endurecido acá a la derecha, que se cortó. Esto cuando se corta, entonces se ve la piedra. Una cortadora de diamante, normalmente. Bueno, ¿qué requisito debe tener nuestro agregado? Tiene que resistir al ataque por sulfato. Es un ataque que dura el ensayo 6 días, por eso creo que no van a ver. Incluso se podría intentar, yo no sé si hay en la red, ha de haber algún lugar que haya un ensayo de cómo se hace ataque por sulfato. Yo hice no sé cuántas veces, muchas veces hice. Y es muy importante porque el sulfato pues son las aguas agresivas que pueden atacar o el suelo agresivo, que puede atacar el hormigón o el asfalto, ¿verdad?
Entonces hace ese ensayo. La estabilidad de inmersión en etanodiol es un ensayo importante donde se sumerge en etanodiol una cantidad de piedra triturada, el cual se va haciendo una inspección durante 30 días a ver si no se va partiendo en más piedritas. Y si se va partiendo más piedritas, tiene mucha arcilla expansiva, lo cual detecta este ensayo. Y la expansiva se rompe, se va rompiendo la piedra, lo cual va rompiendo mi hormigón. Ensayo de oración Los Ángeles que dijimos, el más importante de todos, el desgaste por la oración Los Ángeles. Las partículas, las cosas que dijimos, las partículas que se rompen fácilmente, que son muy finas o muy planas. Y la reacción álcali-árido. La reacción álcali-árido necesita de un que tu agregado no sea inerte. O sea, si tu agregado que elegiste no es inerte, estás metiendo un problema en tu hormigón. O sea, si mi agregado reacciona con mi cemento y me forma un gel expansivo ahí dentro, estoy hablando de que con un poco de calor y presión y humedad, eso se va a romper, va a explotar. Entonces, mi obra se va a ir descomponiendo. Y las impurezas que son materia orgánica, partículas livianas y finas, como la arcilla, los limos, rechazo de cantera, polvo de cantera, para el hormigón no es adecuado. Bueno, el tamaño máximo. ¿De qué depende mi tamaño máximo? Si yo tengo un volumen grande de hormigón y tengo armaduras muy separadas, la varilla de acero, la armadura, entonces me conviene poner el agregado más grande posible que pueda darme el criterio que voy a decidir tener para mi obra. Vamos a suponer que yo voy a hacer un cimiento ciclópeo sin varilla de acero. No voy a usar triturada tan fina, o sea, voy a usar gruesas, medianas y finas. ¿Por qué? Porque eso me va a dar una mayor homogeneidad. Si yo voy a hacer una losa de 10 centímetros, mi piedra tiene que tener máximo un tercio de esos 10 centímetros, o sea, 33 milímetros. Si voy a hacer una losa de 8 centímetros donde tengo armadura cada 10, tengo que elegir. Tiene que ser estamos hablando de una losa de 10 centímetros acá y 10 centímetros acá. Y el recubrimiento. Entonces, si mi separación entre varilla es 10 centímetros, yo tengo que tener 0,75, 3/4 nomás. O sea, mi piedra máximo tiene que tener 7,5 centímetros, o sea, 75 milímetros, que muy bien puede ser una tercera, 38, por ejemplo. Pero depende de mis recubrimientos. Si mi recubrimiento es muy fino, y en la norma española que usamos acá, el recubrimiento mínimo es 1,5, que a veces se respeta y a veces no hacen bien o respetan. Entonces, si nosotros tenemos un recubrimiento 1,5, que es lo que queda entre afuera del hormigón y la varilla, y a veces ustedes ven la varilla, ahora visto una hora que se ve la varilla es porque no se recubrió bien. Y si ustedes ponen un agregado muy grueso ahí, entonces va a quedar descubierta la varilla. Entonces se opta por todos los tamaños posibles, desde el más grande que se puede hasta el más pequeño que también se puede poner. Pero bien combinado, mezclado, compactado con varilla o con vibradores de aguja, por ejemplo. Vamos a ver eso en hormigón. Y bueno, hablamos de 1/5 de la menor dimensión. Hablamos recién de una losa. Y les hablé de un tercio. Acá es más exigente, 1/5. O sea, de 10 centímetros, 20 milímetros nomás, 2 centímetros nomás puede tener mi agregado. O sea, de 2 centímetros, de 10 centímetros. Entonces, ese tiene que ser el más grande. Y tengo que tener más chicos. O sea, tengo que tener de 2 centímetros, o sea, 2 centímetros sería 19 milímetros, que es
quinta, la quinta gruesa. Puedo tener quinta fina, 12,7. Puedo tener sexta gruesa, 9,6. Puedo tener sexta fina, 4,8. Puedo tener arena, 0,6 o 1,2 milímetros. Bueno, entonces eso voy mezclando y voy a hallar los porcentajes posteriormente con los cálculos que hagamos de la granulometría. Bueno, estudiando los agregados, tanto la arena como el agregado grueso, tenemos que cuando se seca en estufa, la humedad es cero. ¿Qué significa eso? No es que yo meto en la estufa y ya salió cero. No, yo peso. Yo peso antes de meter en la estufa. Saco de la estufa después media hora, una hora, de acuerdo a la humedad que tenga, el ambiente y el agua que yo veo que tiene ahí el agregado. Y saco, por ejemplo, media hora después y peso. Y meto otra vez en el horno. La misma temperatura, 105 grados centígrados aproximadamente, para que se evapore el agua. Y entonces meto otra vez y saco. Recién cuando pesé el último me dio, por ejemplo, 520 gramos y ahora se quema y me dio 510 gramos. ¿Qué significa eso? Que tiene agua todavía. Entonces meto otra vez. Y después saco y me da otra vez 510. Entonces ahí, ¿qué pasó? Ya me dio masa constante. 510 igual a 510, dos masas sucesivas iguales, significa que ya no tengo humedad, ya está seco en estufa. 0%. Seco al aire es así como viene el agregado. Está en el aire, está así, ese es humedad. Entonces usted determina la humedad ¿cómo? Pesando, así mismo como está, poniendo en el horno hasta secar a estufa y viendo la diferencia entre la inicial y la final, dividido la inicial por 100. Y ese va a ser el porcentaje de humedad que van a tener en ese agregado. Saturado, superficie seca. Este agregado, vamos a ver si tengo más abajo. Acá tenemos la seco al aire, tiene seco alrededor, pero adentro está húmedo. El saturado, superficie seca, solamente la superficie seca. Y el resto tiene todo agua. ¿Qué se nota? ¿Cómo se nota esto? Si mi agregado brilla, entonces es seco al aire. Si no brilla, o sea, el agua no brilla sobre la superficie de mi piedra o de mi arena, entonces tengo saturado superficie seca. Si brilla. Y si no brilla, es seco al aire. O sea, perdón. Si brilla, es seco al aire, y si no brilla, es saturado con superficie seca. Eso se ve en laboratorio. Probablemente hagan el ensayo ahí con los estudiantes, los auxiliares. Húmedo o mojado. Algunos son ingenieros ya, pero están en el laboratorio como auxiliares. Yo estuve 16 años en laboratorio. Húmedo o mojado. Entonces todos los poros del árido están llenos de agua y además exige agua libre superficial. O sea que ya sumergimos en un balde, por ejemplo, y dejamos ahí unas 3 horas y al sacar voy a tener mi agregado húmedo, así mismo, sin secar al aire, ya así como está. Y eso ya está, afuera está lleno de agua. Brilla todo y súper. Pintamiento. Arena de río con 5 a 7% de humedad. Este es un fenómeno que se produce en la arena y en las arenas finas especialmente y en algunas arenas gruesas. ¿Qué significa? Que si yo tengo un recipiente con arena, vamos a suponer que tengo esta cantidad de arena y le agrego un 5% de agua, tengo la arena hasta acá, le agrego 5% de agua, ya va a llenarse hasta acá. Pero si yo dejo que esto se mezcle, voy mezclando, combinando esto y pongo todo otra vez ahí adentro, mi arena sobresale ya. Se hinchó la arena. O sea, la arena
cuando llega a un porcentaje entre 5 al 7% se hincha mucho. Con 1% se hincha poco, 2% más, 3% más, 4% más, y llega a un hinchamiento máximo con un 6% aproximadamente de humedad. Eso se mide. ¿Qué significa eso? Que si yo cargo por volumen de hormigón un balde de cemento, 2 de arena, por ejemplo, por cargar de alguna manera un balde de cemento, 2 de arena y 3 de piedra, entonces yo ese 2 baldes de arena, no estoy cargando 2 baldes de arena, estoy cargando con más agua y estoy cargando, si está eso húmedo, un 6%, se hinchó un 40%. O sea, en vez de poner 2 baldes, estoy poniendo 40% menos. O sea, estoy poniendo un balde y menos de un medio balde de arena. No estoy poniendo 2. O sea que está cambiando mi dosificación. Entonces va a haber vacío, hueco, porque no hay fino. No puede cubrir eso el agregado grueso. Entonces, y bueno, entonces con la humedad, a veces viene, por ejemplo, la arena lavada viene del río, sacan recién del río y cargan en el camión tumba y tiran en la obra y viene todo chorreando por el camino el agua. Entonces tiene humedad y cuando llega puede ser que tenga, no podés dosificar un buen hormigón con volumen, tenés que hacer por peso. Entonces por peso se va mejorando la calidad de lo que va a ser el hormigón. Acá vemos el hinchamiento, por ejemplo. La arena fina cerca del 40%, ahí el 5%, arenas medias hasta 30% y arenas gruesas hasta 28% más o menos. Entonces, esos son el hinchamiento de la arena. Se hace con ensayo, se hace varios ensayos. Primero 1%, se mezcla, se ve cuánto se hinchó. Siempre que tengan un recipiente que mida cuántos centímetros cúbicos se hinchó. Bueno, a ver un poquito a las características de los agregados. ¿Qué propiedad nos va a dar determinada trabajabilidad y determinada resistencia? Nosotros el hormigón tenemos que dividir en 2 etapas. Una cuando está trabajable, cuando es fresco, y otro cuando es endurecido, cuando tiene una resistencia. Entonces son las 2 propiedades. En estado fresco, lo que me va a dar la impresión de que estoy haciendo el buen hormigón va a ser qué trabajabilidad me pidió la especificación técnica que tenga y qué trabajabilidad yo considero debe llegar a tener. Y la resistencia va a ser después, ya de cuando varios días después ustedes rompan un cuerpo de prueba que van a hacer, una probeta, y le va a dar la resistencia de ese hormigón. A mayor finura de la arena, o sea, si es muy fina tu arena, va a necesitar más agua. Si necesita más agua, va a ser más trabajable, pero tu resistencia va a disminuir. Si ustedes tienen una relación agregado grueso y agregado fino, o sea, peso de agregado fino dividido peso de arena, la trabajabilidad va a disminuir. ¿Por qué? Porque tienen menos arena, ¿verdad? Y la resistencia va a aumentar. Y a mayor cantidad, porque hay una curva, hay una parábola de Fuller y de Volomí que incluso el cemento está ahí y esa parábola le dice, esta es la forma que tiene que tener su distribución granulométrica de su agregado y su cemento y sus adiciones y todo eso. Y según eso, entonces van a tener una buena resistencia. Eso es lo que dice esa parábola, ¿verdad? Bueno, mayor cantidad de agua. A mayor cantidad de agua aumenta la trabajabilidad y disminuye la resistencia. Y con mayor tamaño máximo disminuye la trabajabilidad, pero aumenta la resistencia. Este último punto es válido solamente para hormigones convencionales.
porque en hormigones de alta resistencia ya no van a ver en tecnología del hormigón después de eso. Bueno, que en síntesis, ¿qué podemos elegir de los agregados? Que sean bien graduados, tengan una buena distribución de gramos, bien formados, que no sean achatados, alargados, que no tengan arcilla, tierra, materiales finos y que tengan un buen contenido de agua, ni en exceso ni en defecto. Las impurezas, estuvimos hablando hace rato, el material, el polvo, ¿verdad? Es menor a 0,002 milímetros, que corresponde a la arcilla, y los limos 0,02 a 0,06 milímetros. Más gruesos ya son arenas, que son sí adecuadas para el hormigón y los morteros. Si nosotros tenemos mucha arcilla, podemos eliminar por lavado, por ejemplo, una arena. Una arena podemos eliminar, pero si es agregado grueso, más todavía podemos limpiar, lavar. Hay canteras que lavan ya el agregado para entregarte libre de polvo de cantera, libre de arcilla. Entonces tenemos un agregado limpio para hacer un buen hormigón. Sale más caro, ¿verdad? Entonces, pero si ustedes lavan una arena que tiene arcilla, van a lavar hasta los finos de la arena. Entonces no es adecuado para arenas lavadas. La impureza orgánica. Normalmente se pone un poquito de cal con el agua en la arena para poder hormigonar, porque el agua, la cal neutraliza la materia orgánica. Ahora, si tiene mucha materia orgánica, tiene que traer otra arena, otra triturada, otra arena. No puede pasar el 500 partes por millón. Tiene menos de 500 partes por millón, no es 500. No es 500 de 100, sino 500 de 1.000.000, es 500 partes por millón. Bueno, entonces, si tienen más de eso, ya es perjudicial, no va a fraguar el cemento. Entonces, con 5% de cal, hasta 5% pueden lavar si hay materia orgánica. O agregar en el cemento con la mezcla con el agua. Y bueno, entonces estos son los valores, terrones de arcilla, repetimos, gránulos friables que se rompen fácilmente. Mica, que son esas piedritas que tienen una cáscara tipo hojaldre, ¿verdad? Que tiene. Materiales carbonosos y sales, todo eso son perjudiciales para el hormigón. Especialmente si va a ir armado, con una armadura de acero. El agregado grueso, las mismas impurezas del fino puede tener el grueso. Y acá está el ensayo de pérdida por abrasión Los Ángeles. Nunca debe ser el ensayo, nunca debe dar mayor que 50%. O sea, siempre debe ser menor a 50%, la pérdida. O sea, ahí se mide la pérdida. Se pone en un molino, una especie de molino, donde se pone una bola de acero, se pone la piedra, por ejemplo, 5 kilos, determinado tamaño. Se dan varias vueltas, eso le va golpeando la piedra y van saliendo piedras más finas que se tamizan, y al ver, yo le puse 5 kilos y me quedó tamizado, por ejemplo, 2,5 de 5 kilos, 50% perdí y eso ya no es tolerable. Si pierde 40, 30, etcétera, es bueno para hormigón. Salvo que sea un pavimento, o va a ser un agua que va a pasar por un río o por un arroyo, o va a pasar, va a conducir agua, sea sucia o limpia, ¿verdad? El agua. Entonces, en ese caso, 30% nomás es la pérdida tolerada. Bueno, terrones de arcilla máximo 1,5%, material pulverulento máximo 2,5%.
y material carbonoso 1%. Material carbonoso es esa materia orgánica que se ennegreció, se carbonató. Ese es el material carbonoso. Ustedes ven en unos puntitos negros en la arena. Si ven una arena con puntitos negros, probablemente tenga material carbonoso y mucha materia orgánica. Entonces, el ataque por sulfato, la pérdida máxima es el 12%. La reacción álcali-árido, 0,20% ya es potencialmente reactivo. Si hay una expansión. La expansión se mide en un prisma de cemento, donde tiene 2 tornillos dentro del prisma. Ahí se hormigona con los tornillos adentro. Y se mide, los tornillos son para la precisión del aparato de medir, porque tiene que pedir con 0,002 milímetros de precisión. Entonces, si la expansión después de unos días, 14, 15 días, se expandió más de 0,20%, entonces ese agregado es potencialmente reactivo y reacciona con ese cemento. Entonces eso es lo que hablamos de la reacción álcali-árido hace rato. Hay un ensayo térmico que es OSIPOV, que no es concluyente tampoco. En realidad estos ensayos no son todos concluyentes, pero la suma de hacer el térmico, hacer por microscopía, hacer por el método de la barra de mortero de expansión acá que dimos, y otros métodos químicos, por ejemplo, se toma esos 4 resultados y se saca una conclusión de qué es lo que se puede hacer con ese. O si no se usa, por ejemplo, en Ayolas, cuando se hizo la represa de Yacyretá, la cantera Puerto 5, esa cantera no se podía usar por presentar reacción álcali-árido. Se pudo usar en la obra de hormigón. Y bueno, acá está el resultado de una granulometría. Las curvas azules son las curvas de las normas argentinas, IRAM. Fijan esos extremos, límite inferior y superior en azul. Y en este caso se compensó, se mezcló, por ejemplo, una cuarta con una quinta y le dio dentro de la curva. O sea, lo que se hace es tratar de que entre dentro de la curva de la norma. A veces no entra, sale un poquito, bueno, pero tratar de que la composición sea lo más cercana a esa curva posible, a esas dos azules. Este en el caso de que el agregado sea 38. Y esto en el caso, ahí para cada tamaño hay una curva. Este de tamaño 9,8. Ahí este 10, 9,8. Acá. 95% acá en el medio. Es tamaño máximo 5, ¿se acuerdan? Era el tamaño máximo que quedaba arriba. Arriba del 9,8. Y todo hacia abajo el resto. En porcentaje diferente. Vamos a ver después. Acá está el agregado fino que tiene otra curva. Acá está el 4,8, el 9,6, el 2,4, 1,2, 0,6, 0,3, 0,15, que son las aberturas pequeñitas de los tamices que se van agrandando hacia arriba. Y tiene 3 curvas, A, B y C, la norma argentina, y se compensa. Vamos a ver cómo se hace compensación la otra semana. También hay un ensayo que es la compresión de la piedra, pero este ensayo no es mejor que el de abrasión Los Ángeles para caracterizar la piedra, pero se usa mucho en fundaciones. O sea, en Ciudad del Este, por ejemplo, cerca de las zonas de Ciudad del Este y alrededores, hay como la tierra roja, y abajo de esa tierra roja hay basalto. Entonces uno quiere saber cuánto va a aguantar para hacer un edificio de varios pisos, cuánto va a aguantar esa roca que está ahí abajo. Entonces traen y se hace el ensayo, se saca un testigo con un cilindro con roca de diamante, va excavando así y va sacando un cilindro que va a ser nuestro testigo de la resistencia que tiene esa roca. Después algunos hicieron
algunas muestras. Yo no estaría tan de acuerdo en dar estos valores a estos granitos y eso, pero siempre tener una idea no está mal de lo que hay que hacer el ensayo para saber exactamente, porque podemos encontrarnos en un granito que tiene 20% de granito, por ejemplo, y 80% de otras cosas, ¿verdad? Entonces, eh, no solamente haría el ensayo de resistencia a la compresión, sino haría también a ver qué mineral tiene, al estudio de petrografía. Entonces, lo más barato es, cuanto más agregado puedes poner en un hormigón, mejor. Más inerte, más estabilidad volumétrica, más barato. Y acá tenemos una idea de cómo es una buena selección. Una muy buena selección es que tiene todos los tamaños posibles de agregados. Una mala selección está a la derecha, donde hay tamaños muy finos y muy gruesos. Y después están tamaños intermedios, formas intermedias de poder ordenar los agregados por tamaño. El agregado que hace es un relleno para la pasta, proporciona una masa de partículas que resiste las acciones mecánicas. Cuanto más grande es, se dice, y tiene buena densidad, probablemente va a resistir mejor las acciones mecánicas que son la compresión, la tracción, la flexión, etc. Los cambios de volumen que puede tener. Y ¿por qué? Porque la pasta es algo que creamos artificial y en algunos casos, por ejemplo, hormigón de alta resistencia, ahí ya se puede comparar la resistencia del cemento con la de la piedra. O sea que son más o menos iguales. Pero en el caso de un hormigón convencional, la piedra es muy importante que sea resistente porque es el principal elemento que va a resistir las acciones mecánicas. También tenemos que ver que haya una buena trabazón. Dijimos que el canto rodado era fácil de trabajar, o sea, de colocar en la obra y compactar, y el otro más difícil. Pero la resistencia del canto rodado no es tan buena porque las partículas que son ásperas y que traban entre sí forman un mejor cuerpo resistente que las de canto rodado. Entonces tiene más resistencia. Y estas serían las normas argentinas, ¿verdad? ¿Vieron esas curvas azules recién? Bueno, esto, por ejemplo, bien dijimos para 38. Esta curva que está acá arriba, para todos estos tamaños, es la curva de 38 milímetros que vimos hace rato. Y la que vimos de 9,6 era esta de abajo. Entonces, esto ya está. Esas franjas azules se consiguen a partir de estos valores, se hace esas curvas azules. Y después ya depende de qué agregado realmente tendremos y cómo combinemos. Y esto para los finos. Tenemos la curva A, B y C azul. ¿Se acuerdan? La curva A, B y C azul. Ese es para agregado fino, cesta y arena. Y tenemos se grafica. Este es un gráfico semi-logarítmico donde se van graficando las aberturas de los tamices abajo y los porcentajes retenidos acumulados, que vamos a ver lo que es también. Bueno, acá ya se le gustó más la clase al que estaba teniendo esto. Entonces, por la textura, ¿se acuerdan que teníamos liso y áspero? Pero acá tiene vítreo liso, tiene granulado, tiene rugosa, tiene cristalina y tiene esponjosa. O sea que, y ahí te da el ejemplo, la vítrea es la escoria de canto rodado, por ejemplo, la escoria de alto horno, por ejemplo. Granulada son arenas trituradas artificiales, rugosa, basalto, caliza, calcáreo. Cristalina, gneiss gabbro. Porosa, arcilla expandida, clinker, piedra pómez. Bueno, son ejemplos de más avanzados ya. Esto ya
Cuando estudien más el hormigón van a tener en cuenta algún día. Esta es la piedra más grande de Japón, 6 metros cuadrados tiene y 1 metro de espesor. Está en el palacio del emperador de Osaka, del emperador de aquel entonces, del año 700 después de Cristo. Este es el palacio del emperador. Este es un árbol que se petrificó, se volvió roca el árbol, con los siglos que está ahí. ¿Qué tal? ¿Les resultó la clase? ¿Algún voluntario en...? Voy a ver si tengo otra serie de láminas para mostrarle para un poquito. Pueden ver los videos después. Vamos a ver esto. Vamos a ver, le vamos a mostrar. La pucha, ahí está. Laboratorio. Estas eran las imágenes que teníamos en nuestro laboratorio. Esto ya es Herbert, que está ahí con camisa, es hoy doctor, ya está en investigación, dirección de investigación. Y el otro muchacho dejó la carrera. Era de mi ex colegio el otro muchacho. Inspeccionando los agregados. Entonces, acá se toma la muestra, ¿verdad? Se van tomando de una punta del medio a 120 grados y después se gira a 120 grados y se toma de abajo, de arriba, del medio y de abajo. Entonces tiene una muestra homogénea que representa todo ese stock que hay en ese lugar, de esa piedra, de ese tamaño de piedra. Y se cuartea. Se cuartea significa que se pone en un círculo en el piso y con el espesor de la piedra, si es tercera con ese espesor, o sea, no se pone 2 capas de encima, sino todo con un solo nivel de piedra. Se pone con una pala, se cuartea, se pone en cuartos. Eso cuartear. Y se rechaza 2 opuestos y los otros 2 se eligen para ensayar. Eso se puede hacer N veces hasta que reduzcamos. Si teníamos 100 kilos y quedó 50, tengo que hacer de 25. Y si me pide 16 kilos, entonces a lo mejor como entre 10, 12 y 16 kilos, por ejemplo, cuando mi piedra es muy grande. Si mi piedra es muy chica para granulometría, me puede pedir 5 kilos, por ejemplo. Entonces yo reduzco hasta el tamaño que necesito, hasta la cantidad de agregado que necesito. Y con eso vamos haciendo la granulometría, la densidad de los agregados. Está cuarteando. Y a la izquierda vemos el partidor de Jones, que está también abajo, que es la forma de hacer el cuarteo sin cuartear. O sea, con un partidor que divide en 2 partes, en 2 bandejas. Entonces se rechaza una bandeja que cae a un lado y al otro lado. O sea, tiene uno acá y una acá. Uno acá, otro acá. Cae en esta bandeja y cae en esta bandeja a la mitad. Se rechaza uno, queda este. Volvemos a poner vacío acá, tiramos otra vez y cuarteamos. El partidor de Jones. Siempre hay que secar la piedra, se analiza la humedad que tenía. Acá están los tamices, están por tamaño, ¿verdad? Acá tenemos el secado a peso constante. Y se va tamizando hasta cubrir todos los tamices, de lo más grueso primero y después lo más fino, lo que sobra. Ahí ya está lo fino, están tirando ahí lo fino. Esos son los gruesos, esta es para otro tamaño. Eso se hace para cada tamaño, tercera, cuarta, quinta, sexta, arena. Y acá están viendo los porcentajes retenidos en los tamices, ¿verdad?
Estos son los tamices que tenemos ahora para agregado grueso, que es una bandeja más grande. Aguanta hasta 25 kilos si es grueso, ¿verdad? Si es fino aguanta menos, pero por 2 3 kilos no. Y esta es la planilla que se llena. Ustedes llenan acá. ¿Cuánto retuvo el tamiz 28? 0 por ejemplo. 25,4 por ejemplo retuvo 20 gramos. El otro retuvo 100. Y así van cargando y van sumando. Al sumar todo dividen por el, o sea que este 3 por ejemplo acá de acá arriba, dividen por el total y multiplican por 100 y tienen en porcentaje. Y retenido acumulado es la suma del inferior, del anterior, sumado con el siguiente. Y eso acá, el anterior ya es la suma de este, con el siguiente es el acumulado. Vamos a ver eso oportunamente. Acá hay unos ejemplos de cuarta, por ejemplo, donde se halló el módulo de finura y el tamaño máximo. Tamaño máximo, ¿se acuerdan? Por ejemplo, acá. Vamos a mirar. Ustedes ven el retenido acumulado, o sea, tiene que ver en este. Ya hicieron todo esto. Esto es lo que pesaron. Esto es lo que pesaron. Sumaron eso y dio 5.000. Toditos sumaron. 5.000. Entonces hacen 1.225, dio 5.000 y me da 20%, me da 24,5%. 1.715 dio este 5.000 por 100, me da otra vez 34,3 y así hallando todo este porcentaje. El retenido acumulado es 0 más 24, 24, 24 más 34, 58, 58 más 37, 95, 95 más 4, 99, 99 más 0,2, 99,6, así. Y así llegan hasta 100. Entonces, ese es el retenido acumulado. Este es el que se toma para el módulo de finura y para el tamaño máximo. Tamaño máximo, ustedes ven dónde está el menor al 5%. Este es 24, este es 58, menor al 5 está acá arriba. O sea, sería este 0, el primer 0 que encuentro. Entonces, si era 2, me quedaba con el 2, porque es menor que 5. Entonces, con este 0 me voy allá a la izquierda y veo mi tamaño máximo de 19,1 milímetros. Y el módulo de finura. El módulo de finura, vamos a aprovechar ya esta clase para aprender, para que tengan el concepto, por lo menos. La próxima clase ya van a tener más la idea. Este 25,4 que está acá, me dice 0. Bueno, yo lo que tengo que hacer es sumar la serie normal de tamices del retenido acumulado dividido 100. O sea, solamente me digo en esta última columna. Y solamente en la serie normal. ¿Qué es la serie normal? Si yo parto del tamiz 100, que es el tamiz más pequeño que tengo para mi agregado, normalmente, 0,15 es su abertura de milímetros, su lado del cuadradito. El cuadradito del 0,15, 0,3, 0,6, así va subiendo el tamaño. Entonces, si nosotros tenemos que el 0,3 es el doble de 0,15, el 0,6 es el doble de 0,3, 1,2 doble, 2,4 doble, 4,8 doble, 9,6 el doble de 4,8, pero 12,7 ya no es el doble de 9,6. Entonces 12,7 no es serie normal de tamices, es serie intermedia de tamices. Pero si yo salto del 9,6 al 19,1 tengo el doble. Entonces este 19,1 es serie normal de tamices. Pero como 12,7 no era y 25 no es el doble de 19, entonces no es serie normal de tamices tampoco el 25,4. El 38 sí, porque el 38 es el doble del 19. Entonces ya tienen, tampoco se suma al fondo, este 100 no se suma. O sea, van a sumar todito estos que están acá menos el 12,7 y menos 25,4, en este caso 0. Y eso suman todo y dividen por 100 y eso le da el módulo de finura de cualquier agregado y cualquier tamaño agregado. Acá está mal este 6,59. El módulo de finura nunca viene en milímetros, es adimensionales. O sea que es una medida adimensional. El tamaño máximo sí, 19,1 milímetros,
pero el módulo de finura no debe llevar unidad de medida. Y luego se combina, vamos a ver, vamos a usar esta fórmula, estudien esto, por ahí van a ver una guía de laboratorio. Creo que si tienen acceso a aula, o no, si no voy a buscar ponerles acá, de hecho los estudiantes le van a facilitar también, los auxiliares, perdón. Y bueno, entonces van corrigiendo las curvas, acá están lavando los agregados, acá se está sumergiendo en agua para absorción y densidad del agregado. Estos son los que vimos hoy. De estos, el seco al aire es el único que se encuentra normalmente en la naturaleza, o sea que en la obra, por ejemplo. Seco al horno, saturado superficie seca y húmedo mojado, prácticamente en laboratorio nomás se consigue. Puede ser que un húmedo mojado tengan en el laboratorio, pero provocaron sumergiendo en agua al agregado, por ejemplo. Entonces, pueden tener en la obra eso. Ya están secando para tener saturado superficie seca, que no brille la superficie del agregado. Acá de los más finitos también están secando. Esta sería el peso en agua, que es parte de la fórmula para calcular la densidad. Acá está sumergiendo en agua y está pesando. Se seca después hasta peso constante para seco en estufa y está en la fórmula. La densidad, masa seca sobre masa saturada, superficie seca menos masa, tendría que ser, eso decía, menos masa seca tendría que ser. Menos masa en agua, dice ahí. Sí, menos masa en agua, o sea que sería lo que mide la balanza cuando está sumergida en el agua la canasta sin llegar al fondo, sin tocar el fondo, ni el costado. Y la absorción es la masa saturada superficie seca menos la masa seca sobre la masa seca por 100. Este es el peso unitario seco, que puede ser compactado o no, o sea, con varilla compactadora en 3 capas hasta llenar el recipiente. Entonces yo tengo un volumen aparente, una densidad aparente, porque yo tengo el volumen del recipiente, pesé unos cuantos litros o kilos de agua y con eso tengo el volumen del recipiente. Entonces ahí cargo la piedra y veo en ese volumen cuántas piedras entra, que sería aproximadamente, por así decirlo, correlacionado con lo que yo tengo en un balde normalmente en la obra. Pero cuanto más agregado grueso, más grueso es, más grande tiene que ser eso para medir más preciso el peso unitario. Más grande el recipiente. Ahí está compactando con la varilla. Siempre tiene que ir vertical, no inclinado como está haciendo ahí. Ya son ingenieros. Esto, creo que de 2008, 2009 hicimos esto con los alumnos. Si mal no me acuerdo. Y el ensayo Los Ángeles, que le dijimos que era muy importante, se hace con una serie de tamices y se prepara la muestra. En este caso se aprendió material B, hay A, B, C, D, E, F, G, H. O sea, hay varios tipos de tamaños de agregados que se pueden hacer. El que más se hace es el B en nuestro país. Entonces, el tamaño B sí tiene que ser, se elige la piedra 19, 2 kilos a 12,7, o sea, que pasa el 19, a todo lo que pasó el 19 y retiene el 12,7, 2 kilos y medio. Pasó el 12,7 y retiene 9,5, 2 kilos y medio. Eso pongo con una bola de acero, 11 bolas de acero, a ver si está la bola de acero por ahí, 11 esferas, y se da 500 vueltas, más o menos eso dura 20 minutos el ensayo, y después se tamiza con el tamiz 12. En este se da la vuelta, gira ese tambor, y que con esta bola de acero se va partiendo, se va desgastando y se mide después cuánto pesó al final, cuánto perdió. Y ese es el ensayo de Operación Los Ángeles.
Y bueno, después voy a mostrarle el agregado fino, ya que estamos hoy, eh, está bien mi cuerda vocal, le digo yo, ¿verdad? ¿Qué sé yo? A ver si se ve. Ahí se ve. Entonces, este es el agregado fino. La tamizadora es pequeña, ya no es más como la grande que vimos hace rato. El cuarteo el mismo, el secado el mismo. Se queda un cono. Cuando se queda un cono, todavía está húmedo. Entonces hay que secar más todavía. Se seca al aire, porque si seca en el horno se seca demasiado. Entonces se seca al aire, al sol y por un ventilador a veces, ¿verdad? Y después se ve hasta que, vamos a ver eso si está por acá el formato, porque si queda muy con un molde tronco cónico, es un tronco de cono pequeño que se compacta, se saca el tronco de cono y si queda de esa forma está muy húmedo. Si se cayó y se quedó así, se cayó casi todo y quedó así, entonces en forma de una curva, así la arena, entonces tenemos que ponerle más agua hasta que se quede un conito casi, y ahí ya tenemos, cuando queda bien el conito, tenemos saturada superficie seca de la arena. Acá se ve en la derecha los tamaños diferentes después de tamizar. De cada bandeja queda un tamaño diferente. Y se hace el mismo proceso tamizado que se hizo con el agregado grueso. Se llena la misma, en este caso los valores van a ser diferentes. Se dieron cuenta que hasta 12,70, recién la arena acá en 1,2 tiene 5. Vamos a hallar el diámetro máximo acá. Estamos retenido acumulado y el menor a 5, o sea, este es 5 justo. Quiere decir que es hasta ahí puede ir, no me voy acá ni no me voy acá. Este es 5, me voy acá a la izquierda y va a ser su medida 0,6 milímetros de esa arena. ¿Vieron cómo ayer? Si yo me iba acá, ya no era inmediatamente inferior a 5 o 5. Entonces me voy al 5 directamente. Si era 5,1 ya tenía que saltar al 0,5. Y entonces iba a ser 1,2. Y se hace el mismo, se suman los retenidos acumulados a la serie normal de tamices. En el caso de la arena, todos son serie normal porque los otros son 0, 25 y 12. Y no se suma al 100, el fondo tampoco nunca se suma. Ahí se divide por 100 y eso nos da el módulo de finura. Puso otra vez milímetros acá. Bueno, tiene que estar ese 1,74 es 100 milímetros. Y el 0,6 si es el diámetro máximo o tamaño máximo en milímetros. Se hace el material pulverulento. Esta es la curva de fino, ¿verdad? Se corrige. Eso vamos a corregir en un programa de Excel, pero se puede hacer en una hoja. En una hoja se puede ir haciendo por cuadrícula. La densidad. Entonces, vamos a ver los mismos estados anteriores de la materia. La humedad, dijimos, masa natural, así como está, menos la masa seca, por 100 dividido la masa seca de la humedad. Esa humedad es importante en la obra a veces porque es el agua que yo le voy a descontar al agua que le voy a poner al hormigón. Esa agua. Acá están la forma de los tamaños. Entonces, si es un cono así, ya queda árido, saturado, superficie seca. Si es demasiado seco, se forma ya una curva y si es ligeramente húmedo, la curva el cono no es perfecto. Ahí está, saturado, superficie seca. Se hace con el molde tronco cónico, con un pistón, con un compactador. Y se pone en un matraz aforado, 500 milímetros cúbicos, con agua y se pesa. Hay una fórmula. La fórmula donde se tiene la masa saturada de superficie, la masa en agua, que es la resta del recipiente con
la cantidad de arena 500 que elegimos, 500 centímetros, 500 gramos de arena, más llenar de agua. Ese se pesa. Y se le resta ese mismo matraz, pero todo solo con agua. Entonces esa es la masa en agua, que es la MA que da ahí. Con eso se calcula la absorción, la densidad saturada de superficie seca y la densidad seca. Este es el frasco de Kalman. Nosotros encontramos mucho más rápido que este método, que todo esto que hicimos. Larguísimo y a veces se pierde material en el proceso. Entonces se facilita con el frasco de Kalman, que creo que ahora mismo no hay en la facultad. Teníamos nosotros uno. Teníamos 3 por ahí. Y bueno, con el uso se rompe. Hay que reponer eso. No sé si ahora tienen. Densidad es peso seco dividido el volumen final. Ustedes marcan acá un volumen inicial. Acá, por ejemplo, tienen una raya. Hasta ahí cargan el agua. Cargan agua hasta ahí. Ahí tienen 200 centímetros cúbicos de agua. Hasta ahí. Después acá tiene graduado ya. O sea, cargan la arena y al cargar la arena, 500 gramos está preparado para que le dé por sobre esta raya hacia arriba. Entonces ustedes sacan la densidad. Profe, te atiendo enseguida, estoy en clase todavía. Te atiendo enseguida, te llamo. Dale, profe. Bueno. Y bueno, coeficiente de seguridad de humedad. Entonces puede determinar por cuánta humedad tiene. Directamente la densidad por la lectura que le da allá arriba, ¿verdad? Menos 200, que es la lectura inicial, menos 500, que es la masa de la arena, y por la densidad sobre 700 menos la lectura de arriba, ¿verdad? Por 100. Y eso le da el coeficiente de humedad. Eso le va a dar una idea de cuánto está hinchada la arena si tiene cierta humedad, ¿verdad? Y también se determina la densidad. Si metes seco en vez de húmedo, se seca el horno primero, obtienen la densidad. La diferencia de volumen, el inicial era 200 y la lectura final, ahí hasta donde marcó el agua. Se espera un 30 minutos que se enfríe porque la arena seca va generando burbujas en el agua. Entonces, hasta que se asiente bien el líquido y la arena. Hasta la lectura inicial con agua y luego se pone la arena hasta la lectura final. Eso sería la densidad de la arena. Y este el peso unitario son de compactado. Vieron el envase es más chico que para la gruesa, ¿verdad? En este caso hicieron uno grande, ¿verdad? Después, al final. Pero es más chico el que teníamos en el laboratorio. Entonces se hace el peso unitario suelto y compactado también. El pasante tamiz 200, que es la partícula fina que tiene, se pone un tamiz 200 ahí abajo y se vierte el agua con el agregado y lo que pasa ya es pérdida. Después se pesa lo que quedó en la bandeja con respecto a lo que inicialmente era seco, ¿verdad? Y eso da, vieron que este casi no se ve ya la abertura. Por ejemplo, si yo le miro a la cara a través de ese y tiene arena, no le voy a ver. Ahora, si se limpia la arcilla esa que queda por arena, entonces yo puedo verles a lo mejor parte de lo que es su cara sin saber quién es. Y después está el contenido de materia orgánica, que se hace con una solución de ácido tánico al 2% y una solución de hidróxido de sodio al 3%, que significa 30 gramos de hidróxido de sodio y 970 gramos de agua destilada. Y ácido tánico al 2%, 2 gramos de ácido tánico, 10 de alcohol, centímetros cúbicos al 95 y 90 centímetros cúbicos de agua destilada. Y eso se combina para dar una solución patrón y una muestra. La muestra es hidróxido de sodio al 3% con arena seca y la patrón es 95 centímetros cúbicos de hidróxido de sodio al 3%, que recién que hizo, y 5 centímetros de ácido tánico al 2%. Entonces se compara los colores de eso. Si ustedes ponen
0,06 gramos va a ser para 300 partes por millón, pero si ponen, ¿cómo dijimos allá? 5 gramos. Si ponen 95 gramos, o sea, poquito está mal este. Si ponen 95 gramos de, a ver un poquito, o sea, acá pusieron 2 gramos de ácido tánico, entonces esto respondería a 200 partes por millón. Pero si ponen 3, va a ser 300 partes por millón. Y si ponen 5 gramos, va a ser 500 partes por millón. Entonces, 500 es lo que es mi referencia para usar normalmente en hormigón armado, para que fraude. Y este color de acá arriba, donde está la solución, la arena está acá abajo. Este color de arriba, con la solución patrón y la arena, perdón, la solución muestra, tiene que ser igual a la solución patrón, o menos, o más claro. Si este es más oscuro que este, entonces ya tiene más de 500 partes por millón de arena. A las 24 horas se ve eso. El hinchamiento de la arena que estuvimos hablando. Voy a dejar de grabar, a ver si hay preguntas.